Inicio a nuestra sesión académica y para ello hemos invitado al técnico, sí, ¿verdad? Sí. SD, aquí no, en sistemas digitales, perdón. Entonces, al técnico en sistemas digitales, Marco Elías Gaudiño Sayas, el cual es técnico en sistemas digitales por el Instituto Politécnico Nacional. Desde hace 20 años trabaja como técnico académico aquí en nuestra unidad de medicina experimental. Ha dirigido diversas áreas de cómputo en esta unidad, por ejemplo, microscopía fotónica y fotomicrográfica. También ha sido responsable en el área de análisis digital de imágenes. Dentro de su currícula encontramos que más de 80 artículos publicados en revistas internacionales, ha contribuido con fotografías para más de 10 libros, incluso algunas han sido portadas de esas, tanto de revistas como de los libros. Es asesor del desarrollo tecnológico de la Clínica Trastornos del Sueño en la universidad, en el pabellón de neumología de nuestro Hospital General, y actualmente cumple con una función docente en la unidad de patología de nuestro hospital. Ha sido en las redes sociales, Facebook y YouTube, donde llega a tener hasta más de 200 seguidores en estas redes sociales. En el año 22 impulsó y fundó el Laboratorio de Adquisición, Procesamiento y Análisis Digital de Imágenes, que tiene que ver mucho con el tema que hoy nos va a impartir. Y como último dato, tiene el estímulo PRI D, que es la distinción más alta que brinda la universidad a su personal académico. El técnico nos va a dar el tema encuentro, reencuentro y lo cuento, luna, moscas, cometas, biología química y análisis digital. Doctor, digo técnico, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, les voy a hablar de encuentro, reencuentro y lo cuento. Un paso por lunas, moscas, cometas, química, biología y análisis digital de imágenes. El nombre está muy largo y vamos a tratar de desmenuzar todo para que lo comprendamos. Pero pues también le damos la bienvenida a quienes están de manera digital. Para mí es una gran ocasión estar aquí frente a ustedes también porque el motivo que nos trae aquí pues es el tercer encuentro del área química biológica en la Sociedad del Hospital General de México. Y digo tercer encuentro con letras mayúsculas, negritas, subrayadas y a 72 puntos de tamaño, ya que el primer encuentro fue en el 2022, después en el 2023 y ahora en el 2024 nos reencontramos. Pero además del enriquecimiento académico por parte del conocimiento de cada conferencista, este encuentro tiene a la constancia como común denominador, ya que se ha venido realizando año con año, por lo que también estamos seguros de que se contarán con las voluntades necesarias para hacerlo el próximo año. Esta área químico-biológico es un área vital y vitalicia en casi cualquier actividad médica, ya que cuando uno llega al consultorio, de las primeras instrucciones por parte del médico es hágase biometría hemática y química sanguínea de un número determinado de elementos. Y bueno, pues este fue el primer encuentro. Aquí viene el segundo y el tercero que va a comenzar el 17 de junio. Pero bueno, me voy a referir un poquito a Carl Sagan cuando dice somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas. A lo que él se refería es que somos una colusión de átomos que hubo en algún momento en el universo, ¿verdad? Y de ahí se desprende lo que nosotros conocemos como los planetas y a su vez las galaxias.
En este sentido, quizá el primer encuentro que tuvimos aquí en el hospital fue cuando, y hablo de la unidad de medicina experimental, fue cuando el doctor Rui Pérez Tamayo llegó al fundar la unidad de patología hace casi 75 años, si no mal recuerdo. Yo no llegué obviamente en ese momento, yo llegué mucho después, cuando funda la unidad de medicina experimental, allí por ahí de los 80s. Y entonces yo llegué aquí a la unidad, como me decían en la presentación, a hacerme cargo de un área de cómputo y de sistemas digitales. Pero posteriormente me incorporé al área de la microscopía, ¿verdad? Ya que mi amigo Alfonso Olivos estaba en el laboratorio observando el absceso hepático experimental en hámster. Entonces yo le pregunté a Alfonso qué estaba observando y me platicó más o menos, ¿verdad? Que aquí podíamos observar a las amibas y las podíamos observar gracias a que estaban teñidas con una tinción de paz. Y entonces esto que aparece en color rosita, pues eran los trofozoitos. También me dijo que esta parte está rodeando la lesión, que está del lado derecho y del lado izquierdo. Más o menos eso fue lo que él me comentó en aquella ocasión. Entonces, pues honestamente yo me emocioné mucho de poder observar aquello que nunca había visto en mi vida por mi formación. Entonces acudí con el doctor Joaquín Carrillo Farga, me recomendó el doctor Pérez Tamayo que lo buscara y resulta que pues estaba dando un curso precisamente de microscopía y fotomicrografía digital. Entonces fui a su instituto de hematología, tomé el curso, regresé muy contento también y entonces después busqué al doctor Héctor Abelardo Rodríguez aquí en la unidad para pedirle que me regalara laminillas, porque mi interés era estar observando y observando y observando para aprender y perfeccionar la iluminación Keller. Entonces el doctor me regaló más de 30 laminillas y así fue como empezamos a observar bajo el microscopio. Pero además en el curso que tomemos con el doctor Carrillo, pues descubrimos estas técnicas de iluminación. Pero lo más interesante es que después nos dimos cuenta que en el laboratorio, el microscopio que está en nuestro laboratorio, pues se pueden hacer todas estas técnicas de iluminación. Y bueno, después empecé a hacer fotografía microscópica, fotografía científica también, y así es como conozco al doctor Raúl Cicero Sabido. Y entonces el doctor Raúl Cicero Sabido me invitó a colaborar con él porque estaba haciendo un libro. Entonces ahí estuvimos trabajando muy fuerte y después él me llevó a conocer a la doctora Patricia Alonso de Ruiz, con la que también empezamos allí a trabajar y fue quien me invitó a este encuentro con el hospital ya más cercano a dar una plática de fotomicrografía. Esto fue en el 2009, pero actualmente fuimos a visitar a la doctora Patricia Alonso, quien nos brindó todas las facilidades de estar con ella para hacer un seminario en la Caravana de la Ciencia. También hacemos divulgación de la ciencia y entonces la invitamos a participar y generosamente dijo que sí. Entonces, como yo ya tenía todos estos elementos, me sentí un poquito como Leeuwenhoek y empecé a observar y a observar todo lo que me llegaba al microscopio, ¿verdad? Este es el microscopio de Leeuwenhoek. Desafortunadamente, él no tenía la tecnología con que nosotros tenemos ahí en el laboratorio, gracias a que la doctora Rosario me permite utilizar este instrumento. Y entonces aquí es donde dedico gran parte de mi vida en el laboratorio, en este fotomicroscopio, que además, como les decía, me permite hacer muchas técnicas de iluminación. Entonces, pues uno se siente contento de poder hacer cosas. Y entonces ya en el microscopio empezamos a observar las diferentes técnicas. Aquí observamos campo claro, ¿verdad? Parece que
sí logramos hacer iluminaciones homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a la iluminación Keller podemos corregir la aberración esférica en las imágenes. Aquí lo que está en el centro está en foco, este núcleo de la célula, pero también lo que está aquí a los lados está en foco. Pero no nada más eso, sino que no se ve dónde está el blanco de mi diapositiva con el blanco de la fondo de la fotomicrografía. Y bueno, empezaron a llegar más preparaciones al laboratorio para observar, y por aquí también tenemos un frotis sanguíneo. También hemos tenido acercamiento con el laboratorio central de aquí del hospital. Otra cosa que empezamos a observar en el microscopio fue la luz polarizada, gracias a que estábamos trabajando en el modelo experimental de la fibrosis en la cirrosis hepática en rata. Y entonces lo que hacemos en un principio es observar en campo claro la preparación que previamente está teñida con rojo de cirio, y después la observamos en campo claro, metemos un filtro polarizador de la luz, metemos un filtro analizador de la luz, y esta es la colágena que podemos observar. Como se dan cuenta, también es homogénea la iluminación. Continuando con esta actividad de observar y observar y observar, pues llegamos a los trofozoitos de entamueba histolítica, porque esa es la línea de investigación que veníamos trabajando. Y entonces un día se me ocurrió ponerlos en campo oscuro y vean cómo se ven los trofozoitos. Entonces dije, bueno, esto parece como estar viendo la luna. Y entonces recordé por ahí que nos han ido dando algunos seminarios de astrobiología, y pues sí, realmente es como si estuviéramos observando la luna en el microscopio. Les platico que tenemos esta fuente de iluminación que es el sol, ¿verdad? Tenemos aquí una barrera que está bloqueando al sol, en este caso la Tierra, pero como la luz es un espectro electromagnético, el cual se propaga en diferentes direcciones, pues al llegar aquí se sigue propagando, ¿verdad? Entonces, esta propagación provoca dos tipos de iluminaciones. Una que en la astronomía le llaman penumbra, y la otra que le llaman umbra. Entonces, cuando la luna va en su órbita lunar y llega a la parte de la umbra y se dan estos fenómenos, es que la tenemos así, pero realmente en color rosa. Tenemos este fenómeno de la luna rosa, que además pues es muy, muy, muy bonita. Y bueno, fíjense lo que pasa en campo oscuro, pasa exactamente lo mismo. Tenemos una fuente luminosa, ¿verdad? Tenemos un anillo en el condensador que está bloqueando un diámetro de la luz que debería de iluminar nuestra preparación, pero permite una luz periférica. Entonces, esta luz periférica llega aquí a nuestra preparación, sale, ¿verdad?, por los lados, no toca la muestra. Sin embargo, hay unos rayos difractados, que es como lo que estamos observando aquí. De tal manera que si tuviéramos otras lunas parecidas aquí, veríamos un efecto muy, 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 muy parecido. Aquí cabe señalar que siempre observamos la misma cara de la luna, y esto es porque la luna también tiene un movimiento de rotación. Entonces va girando la luna y vamos girando nosotros. Por eso siempre observamos la misma cara. Y bueno, después con otra técnica de iluminación, contraste diferencial de interferencia, dije, bueno, esto ya es como estar aterrizando en la superficie lunar. Aquí tenemos un trofozoito de entamoeba histolítica, lo estamos observando a 40X, es una muestra sin teñir, el cual está observado en contraste diferencial de interferencia. Y bueno, para los morfólogos y estudiosos de la célula, obviamente se ven características que no vemos comúnmente en un campo claro, ¿verdad? Lo cual permite hacer análisis morfológicos. Entonces, me gustó mucho esto, empezamos a observar, pero les platico de esta técnica de contraste diferencial de interferencia. Miren, tenemos aquí la fuente de luz, ¿verdad? La cual pasa por el filtro
este filtro polarizador de la luz, lo cual me hace más brillante la imagen, ¿sí? Después de pasar por el filtro, entonces pasa por este prisma que se llama prisma Nomarsky o prisma Walston. Este prisma tiene la facilidad de dividirme el rayo principal en dos rayos de luz. Entonces tenemos dos rayos de luz que están pasando por el condensador, ¿verdad? Llegan a la preparación. En la preparación se forman dos imágenes que van colectadas por el objetivo y después llegan aquí a otro prisma Nomarsky, pero llegan a juntarse, ¿verdad? Se juntan los rayos de luz, pero se juntan con una diferencia. Por eso se llama contraste diferencial. Esa diferencia hace interferencia, ¿verdad? En que llegue uno primero y después el otro. Y esto es lo que nos permite a nosotros ver este relieve, esta sombra. Y entonces, para el análisis morfológico, pues está padre ver cómo están antes las amibas de meterlas a un experimento. Y vean, me van a negar que no es como estar observando la superficie lunar, ¿verdad? Es muy, muy, muy parecido. Y bueno, la verdad es que uno se emociona. Y aquí les pongo un video de la luna, ¿verdad? Y cómo es que estamos modificando el ángulo de posición en nuestro sistema de Nomarsky para proyectar una sombra. Entonces, como les decía, con ese espíritu de Leeuwenhoek de estar observando todo con diferentes técnicas, pues de repente llegaron leishmanias a nuestras manos porque la doctora Ingeborg Becker trabaja con este modelo de leishmaniasis y entonces empezamos a observarlas, pero ahora en contraste diferencial de interferencia y observen la morfología, es muy distinta a cuando la vemos en campo claro. Aquí podemos observar relieve y podemos ver los diferentes incluso etapas de la propia célula, ¿no? Aquí parecería que está dividiendo, miren. Aquí parecería que se está redondeando y va de su forma de promastigote a amastigote. Pero entonces la combinación de esta técnica, además de que las células eran fluorescentes al microscopio, nos permitió a nosotros determinar si cuando se confrontaban con macrófagos y estos se infectaban con las leishmanias, si seguían floreciendo y vimos que no seguían floreciendo. Aquí podemos ver las leishmanias. Pero observen el poder resolutivo de esta técnica de contraste diferencial de interferencia. Normalmente cuando presentamos estas imágenes nos preguntan si es microscopía electrónica, pero no, es contraste diferencial de interferencia, microscopía óptica. Pero no nada más llegaron las luxomias, también llegaron las portadoras de las leishmanias, también llegaron las luxomias, ¿no? Que son las portadoras de este parásito, es el vector para la leishmaniasis y las empezamos a observar también en campo claro, pero para descripciones morfológicas, pues dijimos vamos a invitarlos a observarlos en contraste diferencial de interferencia. Entonces, vean cómo se ve una y cómo se ve otra, ¿no? Este es un cibario de la luxomia, no tengo la más mínima idea de qué signifique, pero lo que sí sé es que no en todas las especies es igual y esto ayuda a distinguirlos. Entonces, la propuesta de este tipo de eh, microscopía de Nomarsky, pues es muy interesante, pero además es interesante porque recuerdo que cuando estaba observando los trofozoitos de entamoeba histolítica, si yo descendía o bajaba el ocular, el objetivo del microscopio, podía observar diferentes planos focales. Y esto era más o menos así, miren. ¿Sí? Sube o baja el objetivo, pero realmente lo que subimos y bajamos es la platina, ¿no? Pero observen cómo obtenemos diferentes planos focales. Y entonces dije, ¿qué vamos a hacer con estos planos focales?
bueno, vamos a observar a la mosca en estos diferentes planos focales, a ver qué información nos da. Y sí, empezamos a tomar fotomicrografías y esta es la primera imagen que tomamos en el mismo campo microscópico en un plano focal. Y entonces empecé a bajar, a subir la platina, a acercarla al objetivo, ¿verdad? Y empezamos a tomar diferentes fotomicrografías. Observen el primer campo focal y el último campo focal que tomamos. Pero después me surgió la idea de hacer una reconstrucción con estas imágenes y poder mostrar una sola imagen donde podamos observar todas estas. Entonces, como hacemos un poquito de imágenes para revistas, pues acudí al Photoshop también y en el Photoshop lo que hice fue apilar cada una de estas imágenes, una sobre la otra, y de manera manual empecé a borrar lo que yo consideraba que no estaba en foco, ¿no? Lo borré de aquí, lo borré de aquí, de cada una de las imágenes. Y al final lo que obtuvimos fue esta imagen, que me pareció también muy padre, muy bonita, pero dijimos, bueno, no podemos poner a todo mundo a estar haciendo esto, tenemos que encontrar una manera en la cual podamos nosotros automatizar este proceso. Y entonces recordé que ya venía yo trabajando Imagery, veníamos trabajándolo, veníamos haciendo análisis digital de imágenes y además Imagery tiene una ventaja bien grandota sobre todos, que es gratis, ¿no? Entonces, esto me permitía a mí utilizarlo y desarrollar algoritmos dependiendo de la situación que yo quería resolver. Y entonces en Imagery descubrí que había un apilamiento de imágenes, ya había un programita determinado para el apilamiento. Y observen, es más o menos lo que yo andaba buscando. Tenemos un plano Z donde tenemos 3 imágenes diferentes y en el apilamiento me va a juntar la información de cada uno de estos planos. Entonces dije, vamos a verlo con la mosca, a ver qué sucede. Y encontramos que existen 6 tipos de apilamiento en la mosca. Este es más o menos los pasos a seguir y este es el resultado. Observen las descripciones morfológicas de al menos 2 de estas formas de apilamiento, la suma de las diapositivas y la máxima intensidad. ¿Y a qué se refiere la máxima intensidad? Fíjense que estas imágenes están en mapas de bits. Entonces, si nosotros vamos a un plano cartesiano, podemos determinar qué valor tiene cada píxel en un punto XY. Y estos píxeles pueden tener un valor de 0 a 255. ¿Pero qué significa eso? Que pueden ir desde el negro, que es el 0, hasta el 255, que es el blanco, pasando por toda esta gama de diferencias de tonalidades de grises. A veces en los programas digitales nos preguntamos por qué el 0 tiende al negro y el blanco tiende al 1. Resulta que en un código binario, si nosotros estamos analizando algo, bueno, les pongo el ejemplo, un código binario, 2 valores. Si yo apago las lámparas, estamos en el valor 0. Si yo prendo las lámparas, estamos en el valor 1, ¿verdad? De tal manera que si yo le doy aquí el valor de 0, que es el más bajo, tiende al negro y si le doy el 255 tiende al 1. Y aquí podemos observarlo, ¿no? Por eso me está resaltando los colores que tienden a negro. Si fuera al revés y pusiera la mínima intensidad, tendríamos una imagen así. Pero bueno, las propuestas ahí están. Y lo empezamos a comparar con lo que se hace todavía en la literatura. Resulta que todavía hay descripciones morfológicas hechas a base de dibujos. Entonces, la propuesta que ahorita traemos es convertir esto a fotomicrografía digital con Imagery, porque además es la imagen real, es lo que me está dando el microscopio, ¿verdad? Y después por ahí llegaron las amibas testadas, el grupo de la doctora Jiménez nos trajeron unas amibas testadas que me dijeron, bueno, Marco, vamos a tomarles foto. Y entonces propuse la misma técnica, ¿no? 22 fotos
¿sí? Y esta es la reconstrucción de estas amebas testadas. Pero bueno, dijimos, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es hacer descripciones morfométricas a partir de una barra de medición, ¿verdad? Para encontrar detalles y poderlos medir y poderlos cuantificar. Continuando con esta curiosidad de observar y de generar imágenes, dije, bueno, ¿qué pasaría si logramos que esto, ¿verdad?, girara? Que esto girara, ¿qué me va a mostrar cuando yo giro esta imagen? Entonces decidimos darle un pseudocolor a cada uno de los valores que tienden al negro en cada una de estas imágenes. Nos ayudó Diego allí en el laboratorio de inmunología y vean lo que obtuvimos. Son los 22, creo, ¿no? Los 22 planos focales. Bueno, les pusimos un pseudocolor que tiende al color de la fluorescencia y entonces podemos modelar esto. Pero ese no había sido el único encuentro que habíamos tenido con ImageJ. Pues anteriormente ya habíamos trabajado en otros modelos como la transformación de fibroblastos a miofibroblastos en un modelo experimental in vivo. Pero déjenme platicarles que las imágenes que obtenemos en el microscopio pues son a color y para trabajar las imágenes tenemos que entender qué es el RGB en la imagen. Y el RGB es la conjunción de tres canales, rojo, verde y azul, para formar una imagen a color. Esto es muy parecido a los conos que tenemos en la vista que codifican longitudes de onda baja, longitudes de onda media y longitudes de onda alta para poder formar una imagen. Las personas que tienen daltonismo pues tienden a tener algún tipo de deficiencia en esto. Entonces, recordando a los bits, una imagen de un bit por píxel es una imagen bitonal, tiene 2 tonos, y si nos vamos hasta la imagen de 8 bits, que es la que trabajamos comúnmente, es una imagen que tiene 256 tonos de colores, como lo habíamos visto en la mosca. Pero imagínense que esos 256 tonos de colores los tuviéramos por cada canal, por el rojo, por el verde y por el azul. Si hacemos la multiplicación de esto, tenemos una probabilidad de tener en una imagen 16.777.216 tonos de colores. Entonces es impresionante la cantidad de colores que podemos tener, pero imagínense discernir entre un azul tenue, uno un poquito más oscuro y otro un poquito más oscuro. Es pues imposible incluso a la vista. Pero estos sistemas como el ImageJ nos permite hacer una deconvolución de colores, es decir, nos permite dividir la imagen original en RGB en diferentes canales. Y observen, esto es lo que se ve en rojo, esto es lo que se ve en verde y esto es lo que se ve en azul. No sé si a alguien le guste el cine mexicano, por ahí hay muchas películas en blanco y negro y de repente ya las vemos en YouTube a color, pues utilizan más o menos este tipo de tecnología para formar el video, ¿no? La convolución de estos para generar esta última. Y entonces, como les decía, ya habíamos tenido trabajos con este tipo de sistemas, con ImageJ, y aquí les platico rápido de donde queríamos cuantificar también densidad óptica. Cabe señalar que todas las imágenes que vamos a analizar tienen que estar bajo las mismas condiciones. ¿Y qué significa? En este estudio lo que utilizamos un objetivo de 20x, la luz del microscopio la utilizamos a la máxima intensidad. Cuando nos sentamos al microscopio y empezamos a observar, pues podemos cambiar la intensidad de la luz. En este sentido, nuestro microscopio, la escala va de 4 a 12 y elegimos la 12. El diafragma de campo también tiene que tener la misma apertura y el tiempo de exposición del software al momento de capturar la imagen también debe de ser la misma y el tamaño de la imagen, la resolución también tiene que ser la misma para entonces poder generar un algoritmo, introducir los datos y tener resultados. Aquí vean una imagen
con una deconvolución de color. Esta deconvolución de color que tiene ImageJ, afortunadamente la tiene para DAB, que era lo que nos interesaba, y me pudo separar los canales. Observen, aquí tenemos un canal en color café y aquí un canal en color que tiende azul y morado, ¿no? Para los núcleos. Y este tercer canal, que pues, es un pseudocalar que no nos sirve únicamente más que para cumplir con esto de la deconvolución en 3 canales. Entonces, ya que hacemos la deconvolución, pues ya nos vamos a hacer un límite del color que estamos observando aquí, ¿verdad? Tenemos colores, tenemos un mismo color, pero tenemos diferentes tonalidades, ¿no? Y eso podría ser un background innecesario. Entonces, el threshold del ImageJ nos permite decir, mediante esta curva, mediante esta gráfica, dónde empieza el canal, dónde empieza el color y dónde está el color más alto. De esa manera llegamos a tener estas imágenes ya binarizadas, segmentadas, y entonces sí podemos hacer ya una cuantificación de el área, y posteriormente con esta operación también podemos determinar la densidad óptica y la densidad óptica integrada. Pero ¿cómo es esto? Miren, me permití hacer un video pequeño para que observen más o menos cómo es. Sigue siendo del modelo de cirrosis hepática. Esta es la de convolución de color. La vamos a hacer en RGB. Observen cómo me va a generar 3 canales, ¿verdad? Aquí están los 3 canales, qué información me da cada uno. Decido cerrar el canal rojo, el canal verde, y me quedo con el azul. Esto obviamente hay que analizarlo con un histograma para ver si es lo que necesitamos, pero bueno, para el ejemplo lo empezamos a trabajar. Acuérdense que esto ya tiene 256 tonos de colores, no los millones que tenía con anterioridad. Y entonces aquí comenzamos a procesar la imagen para generar un algoritmo, ¿verdad? La voy a llevar todavía de mis tonos grises, todavía la voy a llevar a la binarización para quedarme únicamente con una imagen que tenga 2 tonos de colores, el blanco y el negro. Y esta es la imagen final que obtenemos. Y aquí, como ven, acerco el histograma y permito más o menos, en este caso, color negro, ¿verdad? Una vez que decido cómo va a hacer esto, pues lo siguiente es generar un algoritmo que me haga de manera automática todo este programa, ¿verdad? ¿Y qué me va a analizar? Bueno, aquí también calibro lo que me va a analizar. Le digo, quiero el área, tonos grises, la fracción del área que es en color negro. Y entonces cuando le digo al programa, procésalo, dame la información, aquí tengo un resultado. Vean, el color negro es el 5.94% de toda la imagen. La imagen la tengo en píxeles, pero si le pongo una barra de medición, puedo convertir píxeles a micras. Y ya que tenemos esto, ya que lo empezamos a analizar y decidimos cómo hacerlo, entonces ya generamos un script, ¿verdad? El cual podemos meter al ImageJ, donde viene todas las instrucciones necesarias para procesar nuestra imagen. Y esto está muy padre porque nos permite analizar el número de imágenes que queremos en un tiempo muy rápido, ¿no? Entonces le decimos aquí dónde está nuestro banco de imágenes y le decimos a dónde queremos que nos arroje la información. ¿Qué nos va a arrojar? En esta carpeta que estamos creando aquí, nos va a arrojar cómo queda la imagen analizada, ¿no? Me va a arrojar una imagen ya analizada, pero también me va a arrojar una lista, ¿verdad? Una tablita donde viene la información de la imagen analizada. Entonces le ponemos procesar y observen, aquí ya me está dando información de cada una de mis imágenes. El porcentaje de área, el anterior era 5.9, este es 5.53, ¿no? Hay que ajustarlos nada más bien. Y entonces vamos a ver qué está pasando en la otra carpeta.
Observen, me está generando cada una de las imágenes analizadas, de tal manera que podemos comparar en una tabla de resultados lo que estamos analizando versus la imagen que estamos analizando. Y esto es muy padre porque entonces puedo revisar cada una de las imágenes de manera visual, pero además la puedo graficar gracias a que me permite graficar todo el experimento, todas las Ns del experimento, gracias a que también me permite obtener una gráfica datos. Y ahí está la tabla con los datos. Y vamos a ver, vamos a comparar una imagen con la imagen original con la imagen procesada. Normalmente cuando uno da un seminario, uno dice, ahí están las imágenes, así las tenía y así las obtuve. Aquí me di a la tarea de generar este pequeño video que quita un poquito de tiempo, sin embargo creo que es muy didáctico para que entendamos cómo está manejando nuestras imágenes, nuestro ImageJ en este caso. Pero además, todos los sistemas que sabemos que analizan células, imágenes, pues tienen que tener un proceso no igual, pero sí muy parecido a esto, ¿verdad? Y observen, esto es lo que me está cuantificando, ¿de acuerdo? Y el resultado obviamente se va a una tabla. Y cuando uno logra esto, cuando uno consigue esto, pues lo primero que hace uno es emocionarse. ¿Por qué? Porque se resuelve mucho tiempo de trabajo, muchas horas de trabajo, pero además con un programa, un diseño que estamos logrando hacer nosotros. Nosotros podemos cambiar parámetros para decidir qué queremos analizar. Pero bueno, esta imagen además pues me recuerda a la fiesta de mi pueblo, donde está uno observando ahí los cohetes, pero más atrás hacia el universo, pues nos encontramos con estrellas, planetas, y por ahí nos llegaron las células cometas. Y entonces nos pusimos ahora a buscar células cometas, a buscar cometas. Y resulta que llegaron preparaciones en las cuales estaban trabajando el ensayo cometa. No me voy a detener a explicar el ensayo, pero bueno, el asunto es que queríamos determinar el tamaño de la cola que deja la célula cometa. Bueno, el ensayo cometa se ponen leucocitos en un gel de agarosa, ¿verdad? Estos leucocitos se lisan y se hace correr la electroforesis, y entonces el material genético pues lo va ahí llevando los electrones. Después se pone un fluorocromo y se observa al microscopio. Y esto es lo que tenemos. Y pues aquí el guardián de la galaxia también apareció. Esto es algo inespecífico que apareció ahí en el microscopio, pero me pareció también muy padre, muy interesante. Resulta que ya había en el laboratorio, ya habían encontrado otras formas de analizar los cometas. Este es un programita que ya existe, el cual tiene un costo, y observen, señalan aquí el cometa con el puntero y nos arroja un dato. Por otro lado, el que no cobra y que está en ImageJ es ¿verdad? El Open Comet. Y el Open Comet tiene un algoritmo, y en el algoritmo pues obviamente tiene un diagrama de flujo. Pero observen, ¿y qué es lo que pasa con estas imágenes? Filtro, corrección, thresholding, filtro morfológico y otro filtro. Y por acá análisis de intensidad, y por acá otra corrección del fondo. ¿Qué pasa si alguien de ustedes está echando novio por ahí y manda una foto donde tiene filtros y después los conocen y dicen, no, pues no era la persona que yo conocía? Pero imagínense en ciencia lo peligroso que puede ser esto. Entonces, nos dimos a la tarea de analizar nuestras propias preparaciones, pero además observen lo que hace este programa. Además de que está generando imágenes en función del filtro, vean lo que da como un cometa válido, ¿no? Esto que pues parecería negativo, a diferencia de estas células que
son positivas, ¿no? Pero bueno, lo determina ahí como un cometa válido. Y estos son parte de los filtros que utiliza, ¿verdad? El filtro del ruido. Vean la imagen original, cómo la va saturando, va metiendo píxeles inespecíficos, la corrección del fondo, la imagen, si no tiene la iluminación correcta, pues se utiliza este filtro para corregirla, pero ya no es la imagen original, insistimos. Este otro filtro, el del thresholding, observen aquí, esto que es negativo, pues aquí me lo toma como positivo, como valor positivo. Además, este otro filtro morfológico, ¿verdad? En el cual, si tengo la dilatación, observen qué pasa con la imagen original, se llegan a juntar dos imágenes. ¿Y qué pasa si hago una erosión? Pues se hace más pequeña la imagen e incluso pierdo información. Y bueno, aquí hay una serie de filtros más que utilizan y otro análisis de intensidad. Entonces, lo que a nosotros se nos ocurrió, lo que quisimos proponer, ¿verdad? Pues era más o menos esto en un principio, separar las células que no estuvieran tan juntas para poderlas analizar. Y para esto, pues se trabajó en el laboratorio intensamente, en el laboratorio de IPAM, con la doctora Gabriela Gutiérrez. Se trabajó intensamente en el procesamiento de la muestra. Esto era vital. Si no tenemos muestra, lo demás no lo podemos hacer. Se determinó que el filtro era el adecuado, la iluminación microscópica que fuese homogénea, así como hay iluminación Keller para campo claro, también hay una iluminación tipo Keller para cuando estamos observando en fluorescencia. El tiempo de exposición para adquirir la imagen también el mismo y el formato de la imagen también el mismo. Bajo estas condiciones podemos nosotros empezar a hacer un análisis. Entonces, observen las primeras imágenes de las preparaciones que se tuvo del ensayo Cometa o de las primeras. Como les decía, se estuvo trabajando arduamente hasta que se logró tener estas imágenes. Esto ya podíamos empezar a analizarlo, pero lo ideal era separarlas todavía un poquito más y lo lograron. Entonces, ya que teníamos estas imágenes, ya podíamos empezar a hacer el análisis con ImageJ. Y observen, todavía cuando empezamos a procesar nos dimos cuenta de que habían algunos errores. Esto obviamente se vuelve a trabajar, se vuelve a corregir y finalmente casi todas nuestras preparaciones las podemos tener de esta manera y esto es analizable, ¿no? Aquí sí podemos analizar. Entonces, la propuesta en el laboratorio fue no utilizar ningún filtro. Aquí no hay ningún filtro. Afortunadamente, como es el fluorocromo que observamos y nos emite en color rojo y el fondo es negro, pues podemos presumir que tenemos una imagen binaria. Entonces, lo único que teníamos que hacer es decir dónde empieza el rojo, ¿verdad? Para a partir de eso obtener nuestra segmentación de las imágenes, hacerlas binarias y hacer el análisis de las partículas. Observen, y aquí tenemos la tabla de resultados. Y bueno, pues creo que está de más decir que en todo este trabajo, todo lo que se hace en el laboratorio, está presente la biología, la química también está totalmente presente. Y pues yo ya estoy terminando, como decía Óscar Chávez en la Mariana, porque yo sé la química retórica botánica, pero yo digo botánica, retórica y sistema digital, que es lo que nosotros trabajamos ahí en el laboratorio. Bueno, pues la invitación es para que asistan a todo este grupo de seminarios que vamos a tener el 17 de junio. Todos van a estar muy interesantes, van a estar menos aburridos que lo que yo les acabo de presentar y seguramente vamos a aprender mucho y regresando a este polvo cósmico del que nos hablaba Carl Sagan, seguramente vamos allí a colisionar para generar vínculos de colaboración, trabajos de colaboración y todo para producir conocimiento y para seguir generando ciencia. Estamos muy, muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos con las autoridades que nos han permitido
realizar este encuentro, este tercer encuentro del área química biológica en la Sociedad Médica del Hospital General de México. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí es nuevo. Mucho de esto es nuevo, ¿no? Yo lo que identifico es más bien la importancia del color, es lo que más me llamó la atención, que de alguna manera lo ve uno en los cometas, cuando está uno, el Hubble o el Webs ahora, que nos manda imágenes que realmente parecen hasta pinturas, y uno dice, "Ay, ¿se comportará realmente así un cometa o una galaxia? O incluso hasta sistemas solares, ¿no?" Entonces, a hoy lo veo que se puede hacer. Eso es en macro. Ahora me ha servido esta ponencia para ver que también se puede hacer en micro, ¿no? Y que nos dé información y habrá que interpretarla muy bien. Bueno, agradecemos al químico, al técnico, perdón, está uno acostumbrado, Marco Elías Garduño Zayas, por su brillante exposición. Y bueno, estamos invitados yo iba a hacer ese comercial para el lunes ir al tercer encuentro del área químico-biológicas, que desde hace 3 años, bueno, este sería el tercer año, lo venimos dando. Realmente, bueno, ya no, una atrás hay personajes que realmente nos van a ilustrar un poquito. Aquí está acá está. Digo, quiero nada más llamarle su atención. El otro, sí. Aquí está, es miren, por ejemplo, Amancio, por acá abajo. Miren, por ejemplo, está el doctor Antonio Lascano, que realmente tiene experiencia ahora con esto de la pandemia. Yo también conozco a esta persona, a Manuel Ramos Pacheco. Sí, tenemos, ahora sí, como de todas las áreas, yo los invito a que asistan a este curso. Muchísimas gracias.